La Biblia no pretende ser un manual de ciencias naturales. Quiere, en cambio, hacer comprender la verdad auténtica y profunda de las cosas. La verdad fundamental que nos revelan los relatos del Génesis es que el mundo no es un conjunto de fuerzas entre sí contrastantes, sino que tiene su origen y su estabilidad en el Logos, en la razón eterna de Dios, que sigue sosteniendo el universo. Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao, Palabra de Dios, y todos los que pueden verlo en YouTube. Vamos a seguir estudiando o acercándonos a un estudio de la Biblia. Hemos empezado desde el hecho, el acontecimiento de la revelación. Es un Dios que sale a nuestro encuentro, de cada uno de nosotros personalmente, y poco a poco pues se fue transmitiendo oralmente, de boca en boca, e igualmente a través de la liturgia que hace presente el acontecimiento de la revelación, y se fue formando la Escritura, empezando por la Torá, por la ley de Moisés, como colección, el Pentateuco, después los escritos de los profetas y posteriormente otros escritos de la sabiduría e históricos y varios, conformando lo que Pablo llama Antiguo Testamento. Igualmente y de forma semejante se fue formando el Nuevo Testamento, con colecciones. La primera colección fue el cuerpo paulino, las cartas del apóstol San Pablo, o que tienen su nombre, y después los evangelios, los 4 evangelios, como la colección más importante del Nuevo Testamento, y posteriormente otros escritos, las epístolas católicas, cartas. Bien, el punto clave o el lenguaje materno para entender toda la Escritura, hemos ido diciendo que es el libro del Éxodo. De ahí podemos explicar pues toda la Escritura. Y tomando como clave de lectura el Éxodo, o la alianza de Dios con su pueblo, en orden al Éxodo definitivo y la nueva alianza en Cristo, vamos ahora a dar continuidad a este estudio de introducción bíblica con el libro del Génesis, en el que distinguimos pues 2 secciones, desde el capítulo 1 al capítulo 11, versículo 26, y desde el capítulo 12 hasta el final. El pueblo, liberado por la mano de Dios de los enemigos y habiendo establecido una alianza basada en la fidelidad de Dios, ahora se pregunta por el origen de cielo y tierra, del tiempo, de la humanidad, el origen del mal, del pecado, también sobre el origen de la alianza. Vamos a adelantar, porque ya hemos aprendido a distinguir entre una interpretación literalista a una interpretación literal. La interpretación literalista es la que hacen sobre todo los fundamentalistas o las sectas pues evangélicas protestantes. Bien, hay una película que se pasó, ¿verdad?, que a mí me dio bastante risa. Dios existe o Dios no existe, no sé cómo es el título, pero que los protestantes lo pasan constantemente por uno de estos canales. Pues en esa película vemos claramente una interpretación fundamentalista, literalista. Entonces dice, Dios creó el universo y la Biblia es un libro de ciencias naturales que explica desde el principio cómo es y de qué forma es. Entonces se puede defender contra
las ciencias naturales, que Dios es el creador. Nada más lejos de la verdad. Literalmente, ¿qué significa literalmente? Pues el libro del Génesis. Hoy vamos a hacer un estudio general y un estudio particular respecto a la creación, y quedándonos a las puertas de la creación del hombre, varón y mujer. Para hacer comprender esto mismo, es decir, lo que leíamos al principio es del Papa Benedicto XVI. La Biblia no es un manual de ciencias naturales. Nosotros respetamos las ciencias naturales, ¿verdad?, con sus investigaciones dentro de su campo. Y no puede salir de su campo. Las ciencias naturales, para poder entender, explican el cuándo y el cómo. Mientras que la Escritura, para comprenderlo, explica el por qué. Nosotros vamos al sentido profundo de cielo y tierra. Sentido y el por qué, la orientación, el origen y destino fundamental. Bien, que eso, pues la ciencia no tiene pues respuestas. Bien, pero la Escritura sí nos da el sentido. Respecto al cuándo y el cómo, pues ahí tenemos las ciencias que nosotros respetamos. Bien, claro, las ciencias no pueden concluir Dios no existe. ¿Por qué? Porque ya traspasan su campo. A Dios no se le puede analizar como si lo pudiéramos traer al espacio y al tiempo y verlo con nuestra mente. Sería muy pequeñito ese Dios, ¿no? Dios es mucho más grande. Bien, pues dicho esto, ahora vamos a intentar adentrarnos. Yo antes quería pues enseñarles cómo es el hebreo, cómo está escrito el hebreo. Bien, es un lenguaje propiamente pues antiguo, y el hebreo, se lee, aquí vamos a ver en un acercamiento, pues al revés, como leemos nosotros, de derecha a izquierda, ¿sí? Y entonces ahí podemos leer, es el principio del Génesis, el capítulo 1, versículo 1. Be, de, sit, vara, Elohim, et hashamayim, beet haaretz. Así se escribe pues el hebreo y así se lee. Bien, simplemente como una indicación, sabiendo que no tiene mucho que ver, ¿verdad?, con nuestro lenguaje ni con el quiché, es otra cosa distinta. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es lo que hemos leído y pues en hebreo. Bien, entonces vamos a ir hablando respecto a cuál es la intención literal. Fijémonos, recientes estudios han comprobado cómo el libro del Génesis fue escrito en un contexto muy distinto al que nos hemos imaginado desde siempre. Fue escrito en el contexto de un pueblo, el pueblo de Israel, que después de la liberación de Egipto, después de tomar la tierra prometida de Palestina, de Israel, entonces es desterrado. Se queda como un pueblo sin tierra, sin rey, sin templo, y están cada uno dispersos, es decir, en un caos, como que ya nada tiene sentido, ya no hay un porqué, es decir, pues se han quedado sin los fundamentos básicos, y entonces como que están en la nada, podríamos decir. Y entonces los profetas de entonces intentan animar, despertar al pueblo, haciéndoles recordar y haciéndoles presentes que Dios crea, y de algo que es caos, de algo que no tiene sentido, que no tiene orden,
Dios puede poner orden y poner armonía. Porque el Dios liberador es el Dios creador. Y esto es literalmente lo que quiso decir el autor de este primer capítulo del Génesis. Bien, es un relato que se llama sacerdotal. Al ser sacerdotal, pues hay un zacar, es decir, hay un memorial, es hacer presente, mira, del caos, que no significó en un principio de la nada, sino del caos. De hecho, dice así, en el versículo 2, primero es el título, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice en el principio, no se refiere al tiempo, conforme interpretan los literalistas, sino que se refiere en primer lugar, en primer lugar. De hecho, si leemos el versículo 2, dice así, la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Por lo tanto, ya existía la tierra, y la tierra era caos y confusión, y es a partir de ahí que Dios empieza a crear, y dijo Dios, haya luz, pero la tierra era caos y confusión. Entonces, ¿qué significa esto? Olvidémonos de las películas. Las películas suelen ser fundamentalistas, literalistas y al pie de la letra. Aquí lo que está hablando es a un pueblo, a una tierra, a unos habitantes que están en el caos, en la confusión, en oscuridad, por encima del abismo, porque están en tierras de Babilonia, porque están desterrados, ¿verdad? Y entonces Babilonia es el abismo, y entonces no existe. ¿Dónde está ese pueblo? No hay nada, ¿bien? Y pues a esto se refiere. No se refiere al tiempo, es decir, del cuándo y el cómo, eso serían ciencias naturales, lo científico, sino que se refiere al primer lugar, es decir, el por qué. Por eso hemos de ir entendiendo una palabra pues muy importante para poder leer la Escritura. Etiología. Es un relato etiológico. ¿Qué significa? Se escribe para responder a los interrogantes profundos que se tienen en cierto momento. Por ejemplo, ¿quién es el creador de todo? ¿Todo ser es bueno? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde vengo? ¿De dónde procedo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? ¿Cuál es el destino y el fin del hombre? ¿Qué relación tiene el hombre con la tierra? ¿Por qué el hombre tiene poder de poner nombres a las cosas? ¿Qué significa la bendición o la maldición? Preguntas que todo hombre se hace, sea creyente o no sea creyente. Entonces, los autores usan este género literario, que es la etiología, ¿verdad? Es decir, explicación de las causas, un estudio de tipo etiológico, búsqueda de las causas, y a partir de la experiencia de la liberación del pueblo de Israel y de la alianza, comprenden no solo el presente y el futuro de la salvación, sino también el pasado, que tiene que ser histórico. Por lo tanto, el relato de la creación no es antes del tiempo, antes de la historia, sino que es en el tiempo, en primer lugar, no antes del tiempo. Por ejemplo, cuando Juan, el Evangelio de Juan dice, en el principio existía la palabra, esa palabra, arge, el principio, ahí sí que se refiere a la eternidad, ahí sí que se refiere antes del tiempo, ahí sí, ¿verdad? Pero acá, beresit, no significa antes del tiempo, ¿bien? Sería anacrónico,
anacrónico, fuera de lugar, fuera de tiempo, es decir, no era la mentalidad del autor de aquel tiempo decir estas cosas. Bien. Crear, por lo tanto, el verbo bara, PR, como estábamos leyendo, no significa en ese tiempo el hacer de la nada, sino bara significaba hacer algo de forma inesperada, fuera de lo usual. Bien. Para la reflexión del pueblo de Israel, toman no un estudio en rigor de ciencia histórica, ni siquiera ciencia filosófica, basada en la razón abstracta, pues así no se pensaba en aquel tiempo. No existían los griegos, no existía la filosofía, no existía la ciencia, lo científico. Sería anacrónico pues pensarlo de esa forma. Y hay que ser fieles a la inteligencia histórica. Y sabemos que la forma de reflexionar en aquel tiempo era desde la mitología, desde los mitos. A partir de los mitos se explicaban pues situaciones concretas. El mito es un conjunto de narraciones de tipo tradicional, que pueden ser poéticas, simbólicas, religiosas, acerca del mundo, de los hombres, de los dioses, de la naturaleza, y se pretende con esto explicar globalmente la realidad y el origen o naturaleza de cielo y tierra, del hombre, de la civilización, de la técnica. Bien, la búsqueda de sentido y el valor del mundo para el hombre es lo que mueve la escritura, lo que pretende entregarnos la escritura. Decíamos, por tanto, el pueblo ya no es pueblo, está disperso. El pueblo está sin tierra, sin rey, sin templo, sin ley, sin Dios. Está en el caos, está en la confusión. ¿Qué es lo que se pretende con este primer relato de la creación? Pues pretende indicar que Dios tiene poder para crear algo que no es pueblo, un pueblo. Y a partir de ahí, pues llena de esperanza a este pueblo desterrado que está sobre el abismo de Babilonia. Bien. Interesante entonces, cuando uno está en problemas, cuando uno dice, mi vida no tiene sentido, y no me encuentro como que nada soy, todo es confusión, todo es caos, sin sentido. Entonces, para eso sirve este relato, para eso sirve la etiología. No temas, no te preocupes, Dios está contigo. Y Dios puede hacer de lo que no es, puede hacerlo ser. Entonces, este es el mensaje del Génesis, de este libro. La escritura no choca, por ejemplo, con la idea de la evolución. Es decir, claro, la evolución tal cual la dijo Darwin, pues ya está científicamente superada, ¿verdad? Pero no choca con la idea de la evolución, es decir, la creación fue así tal cual, al pie de la letra, dice acá en el sentido científico natural. No, de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, nosotros respetamos la ciencia, pudo ser, y de hecho es la Tierra, y Dios creó el mundo en evolución. No lo creó como algo estático, hecho, y como un bloque, ahí está. No, de ninguna manera. Sino que todo va evolucionando, todo va encaminado, todo tiene un fin, todo tiene un destino, y esta es una verdad de fe. Bien, y esto es fundamental. Bien, así como la ciencia, repito, se preocupa del cuándo, del cómo, la escritura
solamente se preocupa del por qué. Y la respuesta de la Escritura es Dios quien crea, sostiene y hace vivir al mundo a fin de poder comunicar su salvación a los hombres. O también responde la Escritura de esta manera: desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero al Creador. Por lo tanto, acercarnos a la lectura del Génesis, no de forma literalista, fundamentalista, de pura secta, sino como queriendo abordar la explicación del cuándo, el cómo científico del mundo. No. Sino más bien acercarnos a lo literal, a lo que quiso decir el autor, que del caos, de la confusión, porque la tierra era caos, era confusión, no dice que no existía nada y de la nada, eso es después, ¿bien? Claro que Dios crea de la nada, es una verdad de fe fundamental, pero el Génesis no está diciendo eso, está hablando de otra cosa. Dice, la tierra era caos, confusión, oscuridad por encima del abismo, y sí, un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y es entonces cuando dijo Dios, haya luz. Entonces lo primero que fue la luz, pues no, la tierra era caos y confusión. Eso era lo primero. Entonces vemos acá que en el principio no significa en el principio del tiempo, porque ya estaba la tierra, sino que significa en primer lugar. Bien, y recordemos, está dando esperanza el autor sacerdotal de este texto, esperanza a un pueblo que está destrozado, en depresión, está siendo no pueblo, tendiendo a desaparecer. ¿Para qué vamos a tener hijos? Si total somos esclavos, entonces mejor desaparecer como pueblo, ya no hay nada. Pero aquí la esperanza es decir, mira, Dios crea, y Dios te quiere dar vida, y hay una esperanza, y esa esperanza es del Dios que te liberó, es el mismo Dios creador, y que te puede dar vida en cualquier momento. Bien, y claro, esto solamente lo podemos comprender, como hemos dicho desde el principio, con Cristo. Y si no lo referimos a Cristo, pues estamos perdidos otra vez en el judaísmo y en toda esa maraña. Todo lo tenemos que interpretar en Cristo y desde Cristo. No hemos de interpretar, por lo tanto, repito, los relatos de la creación como algo del pasado, sino lo que siempre ha sido y está siendo hoy, aquí y ahora. Dios quiere darte un porqué. Dios quiere dar el sentido de tu vida. Él lo que quiere es el orden, la armonía. Él lo que quiere es tu vida. La gloria de Dios es la vida del hombre y te la quiere ofrecer, te la quiere dar. Sal del caos, sal de la confusión, sal de esa depresión, sal de esa falta de sentido. El Señor quiere dar el sentido a tu vida, a cada momento, a cada circunstancia. Quiere dar sentido a la existencia que vives en esta tierra. No te quedes en el caos ni en la confusión. Y con la sola palabra de Dios, crea. Con la sola palabra te da el sentido. Escúchala. Y tiene poder. Y es eficaz. Es eficaz en sí misma. Es viva y es eficaz. Esto es el centro y esto es el núcleo del Génesis. Es la verdad que cuenta para nuestra salvación. Hemos de recordar entonces la clave de lectura.
Primero, liberación y alianza. Historia de relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Dios está contigo hoy, aquí y ahora, y quiere dar respuesta a los interrogantes más profundos de tu corazón, que no es el cómo y el cuándo y que si fue el Big Bang, que si no fue, interesantes esas cosas, sino que quiere darte el por qué. Es decir, tu vida procede del amor de Dios y tiene un destino, el amor de Dios, y no todo acaba en la muerte, y tiene sentido el sufrimiento, tiene sentido que quizás estés desterrado, en caos, en confusión. Dios quiere darte vida, y con la sola palabra. Bien, dicho esto, vamos a ir leyendo palabra por palabra el Génesis. Bien, la palabra Génesis, como siempre, ¿verdad?, es la traducción que hace los 70 sabios, más o menos, que tradujeron del hebreo, como hemos visto aquí con estas palabritas, ¿verdad?, tan simpáticas, pues del hebreo al griego. Y entonces el Bereshit lo tradujeron como Génesis, Génesis, y así se conoce el libro del Bereshit. El judaísmo lo conoce como Bereshit, nosotros lo conocemos como Génesis, bien, y así ha quedado. Dice así en el primer capítulo, que sería el primer capítulo, primer versículo, que sería como el título. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora empieza, después del título. Dice así: la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ya hemos dicho que en el principio no se refiere al tiempo, sino, en primer lugar, crear no significa en este escrito de la nada, sino hacer de forma inesperada, fuera de lo usual. El verbo crear, bara, br, solamente puede ser aplicado a Dios. Cielo y tierra. ¿Qué significa cielo y tierra? Es una forma de decir cosmos, es una forma de decir universo, es decir, la totalidad de lo creado. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: la tierra era caos y confusión. Es decir, existía cuando Dios se puso a crear. Antes, pues el mundo de los hombres, ¿sí?, ahí está, la tierra, en contraposición con el cielo, el mundo de Dios, ¿sí?, el cielo. La tierra vacía, sola, confusión, caos, es lo que se dice tohu, bohu, ¿bien? Y las tinieblas cubren el abismo, el tejón, o el monstruo, Tiamat, o el dios creador de los babilonios, Marduk. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque toman un relato mitológico de los babilonios y lo toman palabra por palabra, pero lo van desmitificando. Bien, recordemos que el pueblo está en el destierro y está viviendo pues con todas esas mentalidades mitológicas y con todas esos mitos, ¿verdad? El Enuma Elish, entre otros, bien, que explicaban pues el origen no tanto del mundo de la creación, sino de Babilonia. Podemos ver esto. El autor toma los mitos pertenecientes a la media luna fértil para explicar los orígenes y trata de desmitificarlo. El pueblo de Dios lo comprende todo como historia de salvación, la acción de Dios en los acontecimientos de la historia. Los mitos, para poder entender este relato,
explicaban las causas de la realidad presente y ya circulaban desde el año 4000 antes de Cristo. Uno de los mitos es el Enuma Elish, era un poema babilonio. También estaba el mito del diluvio, que veremos era mesopotámico. El de Tiamat, que es el que se refiere aquí ya en el versículo 2, que narra la lucha de Marduk. Marduk es un dios que lucha contra un monstruo marino, Tiamit. Solo conociendo estos mitos podemos vislumbrar este proceso profundo de desmitificación. El mito de Enuma Elish inicia narrando el nacimiento de los dioses, lo que se llama teogonía, es decir, cómo nacieron los dioses, de dónde vienen los dioses. Apsu, Tiamat y Mammu fueron formados de elementos naturales: agua dulce del río, mar de agua salada o la nube borrosa. La separación de los elementos va formando un cosmos ordenado. Primero el limo, la amu, es agua y tierra mezcladas. Y así se explicaba sobre qué estaba construida la ciudad, Babilonia, sobre agua y tierra mezcladas. Se separaba el cielo y el mar, y todo eran dioses, Anshar y Kishar. Después se habla del dios del cielo, o sea, todo son dioses, el dios del cielo, Anu, y después se habla del dios tierra, que era Ea. Era la manera de explicar la civilización en Mesopotamia. Después se habla de batallas, de guerras entre los dioses, hasta que el hijo del dios Ea es el dios de la tierra, ¿verdad? Y el hijo del dios Ea es Marduk, pues Marduk crea el primer hombre. ¿Cómo? Mezclando sangre de uno de los dioses vencidos con un puñado de polvo. Y de esta forma se muestra que la humanidad y el mundo natural están hechos de materia divina. De esta manera, con la mitología, se muestra cómo la evolución de la humanidad va unida a la evolución de los dioses, y cómo de una sociedad agrícola se pasa a las ciudades-estado. Y así explican, estamos hablando de la mitología de aquel entonces, año 4000 antes de Cristo, así explican cómo Marduk, el dios creador del primer hombre, de sangre de dioses y de materia, funda Babilani, de ahí viene Babilonia. Babilani, ¿qué es lo que significa? Puerta de los dioses, la puerta de los dioses. Y así explicaban de dónde viene esta ciudad-estado Babilonia. Bien. Quizás nos puede parecer extraño, ¿verdad? Pero es que solamente así podemos entender este relato. ¿Por qué habla de caos, confusión, de oscuridad, de abismo? ¿Por qué habla de que el hombre pues fue creado del polvo de la tierra y de un soplo divino? Miren, está tomado de acá, ¿verdad? Así como fue formado de sangre de dioses, entonces toman esto y lo toman como modelo para expresar su verdad, su creencia. Y entonces dicen, mira, solo hay un Dios, y solo hay un Dios creador, y el cielo no es un dios, la tierra no es una diosa, y la tierra no tiene un hijo que es un Dios creador, no, Dios es el único, el verdadero, y es Él el que lo creó todo, y lo hizo así, así y así, usando, pues, ciertas formas y maneras que tenían de expresar en aquel tiempo, pero con una labor de desmitificación, quitar todo ese sentido de dioses y cosas extrañas. Bien, por eso hablamos de esta manera. Seguimos. La tierra
por lo tanto, existía cuando Dios se puso a crear. La tierra vacía y sola. Las tinieblas cubren el abismo, que ya decíamos, el monstruo del mar, el Tiamat, cubren el Dios creador o Marduk, esos son las tinieblas. Y el viento divino. El viento divino ya indica o significa ese viento, ese aliento que separó las aguas, ¿verdad?, del Mar Rojo, por donde fue liberado el pueblo de Israel. Claro, no vamos a hacer un estudio minucioso de la Escritura, hemos dicho, sino acercarnos. Por lo tanto, se trata de saber estas cuestiones generales, para tener una idea y no caer en la tentación literalista de las cosas. ¿Bien? Importante. Versículo 3. Dice así: dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció, día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció, día segundo. Dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto de su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies y árboles que dan fruto con la semilla dentro por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció, día tercero. Todo está dividido en 7 días. Los 3 primeros días descubrimos como que hay la separación o formación de espacios. Dios llama a la existencia y la criatura existe por su sola palabra. Es una palabra viva, eficaz. Lo que dice, lo hace. Lo que dice, lo crea. Es Dios creador. Ahí está. ¿Qué es lo que nos comenta de verdad en esto? Que el mundo es creación de la voluntad de Dios. Vamos a explicar un poquito lo de las separaciones. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Es decir, separa el día y la noche. Vemos una labor de desmitificación. El día y la noche, los astros y el cambio de la luna y tal, como vamos a ver, pues sirven solamente para el calendario, para decir hoy es día, después por la noche es noche y al siguiente día. Solo sirven para indicar el calendario. No son dioses ni tienen poderes especiales, mágicos, nada que ver. Desmitificar, es decir, quitar todas esas creencias de dioses para explicar el origen. Solo es Dios y solamente es su palabra. Las tinieblas no existen para Dios. Dios no crea las tinieblas. Son, diríamos, residuos de la oscuridad, del caos. La luz creada es buena,
Las tinieblas, no. Vio Dios que era buena. Dios nombra, es decir, que da ser, da identidad, da existencia a la luz, día, y a la tiniebla, noche. Y ahí hemos de entender, por ejemplo, cuando Judas traiciona a Jesús, era de noche. Las tinieblas se apoderaron de él. La noche, las tinieblas, ven que no son buenas. Por ahí hay que entenderlo, ¿verdad? Dios domina el tiempo. No son dioses que van estableciendo los calendarios y... No. Cuando Dios dice, vio que era bueno, no significa... No tiene el sentido de la palabra belleza. Bueno significa adecuado, oportuno. Ahí está. Separación del caos de la oscuridad. Y ahora del caos y del agua. Dios separa las aguas inferiores de las superiores. A las inferiores lo llama mares y a las superiores lo llama firmamento. Y después también separa las aguas inferiores para que haya lugares de mares, ¿verdad? Y lugar de tierra y vegetación, lo seco. Bien. Y después también distingue, separa las plantas de los animales, es decir, según su especie cada una. Esos serían, diríamos, los 3 primeros días. Vamos a ver 7 días. Entonces los 3 primeros días sería la formación de los espacios. Vamos a ver los siguientes 3 días, que habla de la ornamentación, es decir, ya están creados los espacios, ahora vamos a adornarlos, ¿sí? A poner ornamentos, a que sean bonitos. Entonces dice el versículo 14, dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan de señales para solemnidades, días y años. Por lo tanto, ya está pensando en las fiestas, y para poder ver los calendarios, los días, los años, y así poder contar. ¿Y por qué dice eso? Simplemente por esa creencia que todos son dioses, que si hoy todavía hay estas creencias. Fijémonos, ¿tú qué eres? Leo, Tauro, Géminis, Piscis. ¿Y tienen influencia sobre ti? Pues claro, los astros tienen influencia. ¿Por qué? Porque son como dioses. ¿Ven? Uno dice, no, es que ya no existe la mitología, más que nunca. Hoy se creen en las estupideces más grandes de toda la historia. Y se comenta ahí, van a los brujos y tal. No, es que las estrellas dicen, la conjunción de los planetas, que si la luna llena, que si... Cuidado con eso. Dios está adornando. Y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los 2 luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche. El sol, nuestro sol, ¿verdad? Y la luna. Que se pensaba que la luna tenía luz propia. Ahora ya sabemos que científicamente no, pero no está hablando de eso. Está hablando del sentido, del porqué de las cosas, solemnidades, la fiesta, el Berit, la alianza, la Pascua. ¿Entienden cómo tenemos que leerlo? Y púsolos Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció, día cuarto. Seguimos adornando los espacios. Versículo 20. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes
monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y bendíjolos Dios diciendo, aquí aparece por primera vez la palabra y el término bendición. Entonces, ¿qué es la bendición? Pues está referido a la vida o a dar vida. Por eso la bendición es así. Y bendíjolos Dios diciendo, sed fecundos y multiplicaos. Es decir, la bendición es la procreación, el dar vida, multiplicarse. Y henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció, día quinto. Versículo 24. Seguimos adornando los espacios. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes, alimañas terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie y las bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada especie. Y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios, ahí ya viene el capítulo 26 en la creación del hombre. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo día. Bien, entonces vamos en el sexto día. Ocupan pues el último espacio. Dios se dirige a la tierra para que produzca seres vivientes, pero llama directamente él a la existencia. Llamar a la existencia significa que tengan sentido, que tengan un porqué, que tengan una razón, no en cuanto el cuándo ni el cómo. Por eso el hombre puede poner nombre a las cosas, a los animales, etcétera, es decir, les puede dar sentido, les puede dar el porqué. En esto consiste la creación de Dios, dar sentido, el dar el porqué. Y si nosotros acudimos a Dios, acudimos a la relación con Él, es para que nos dé sentido. Y el sentido no solamente es de origen, también es de destino, y también es del día a día, de cada momento, de cada situación y de cada circunstancia. Ese es nuestro Dios, y eso significa crear. Dicho esto, hemos de comprender lo siguiente, como vamos viendo. No podemos entender la creación literalistamente conforme a estas sectas. La creación no es algo neutral, que no tiene nada que ver con la Biblia, con la Escritura, sino que fue una cosa suelta y se puede entender por sí sola. Vamos viendo que no. Está vinculada a la historia de la salvación. Y es una historia de la salvación que culmina en Cristo. Y sin Cristo no podemos entender la creación. Quedaría sin sentido, quedaría suelta, floja, ¿verdad? Por eso, vamos a ver ahora ciertas citas bíblicas del Nuevo Testamento que nos explican el sentido del Bereshit. Lo primero es la alianza, y por ella se llega a la idea de la creación, del Creador, y enriquece la noción de un Dios cercano. La fe en Dios liberador lleva a reconocer el amor de Dios que creó, y por ese amor garantiza una liberación plena y definitiva. Es el amor de Dios que nos sostiene. Y además, no es solo el Dios de Israel, sino que es el Dios del universo. Vamos a ir viendo y buscando en la Escritura. Vamos a empezar por Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Dice así, hablando de Cristo y de la primacía de Cristo: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra,
las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, y todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿qué sentido tiene la creación? Aquí está. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido de la creación? Cristo es la cabeza, porque por Él y para Él y en Él y por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Listo? Y podemos ver en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos del 3 al 10. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, espirituales, en los cielos, en Cristo. La bendición ya no es una cuestión material, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Ese es el sentido de nuestra vida. Hemos sido elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí viene, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano. 10. Para realizarlo en la plenitud de los tiempos. Aquí vemos el sentido de nuestra vida, Aquí vemos nuestro origen y aquí vamos a ver el destino. Escuchemos. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Ese es el sentido de nuestra vida. Cristo, Cristo cabeza, y todo lo creado y toda la humanidad cuerpo de Cristo. Es decir, es la recapitulación. Capitular significa poner cabeza. Entonces, que todo tenga por cabeza a Cristo. Por eso, la palabra por la que fue creado todo es nuestra razón fundamental, es el sentido de nuestra vida. Y esa palabra, el evangelista Juan dice claramente, ¿sí? Por eso yo hablo casi siempre del logos, porque en griego pues es logos, que significa la razón, el motivo, el porqué de nuestra vida. Pues dice así, versículo 1, capítulo 1 del Evangelio según San Juan: en el principio existía la palabra. ¿Qué significa? Pues que la creación tiene un orden, que es lo que leíamos antes, ¿verdad? La verdad fundamental que nos revela el Génesis es que el mundo no es un conjunto de fuerzas entre sí contrastantes. Así eran los mitos. Dioses contra dioses, el dios del cielo contra el dios de la tierra, el dios del mar, el dios monstruo, el dios de los astros, que somos un sangre de dioses y materia, lodo y... No.
El mundo no es un conjunto de fuerzas entre sí contrastantes. No, todo es caos y todo es confusión, todo es un absurdo y sin sentido. No, sino que la verdad fundamental que nos transmite el libro del Génesis es que cielo y tierra tiene su origen y su estabilidad en el Logos, en la razón eterna de Dios, que sigue sosteniendo el universo. Por lo tanto, esa es la nueva creación de la que nos habla San Pablo. Que todo tenga a Cristo por cabeza. También podemos hablar respecto al mundo material, cuando, por ejemplo, Lucas dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras perduran eternamente. Son palabras de vida eterna. La vida, la existencia en este mundo y en esta tierra tiene un sentido. El sentido es que nosotros, cada uno, somos creados en el momento de la concepción, en el momento en que el esperma se une al óvulo. En ese mismo momento Dios crea el alma individual de cada uno. Es el momento inicial, un momento y una condición necesaria para que Dios nos pueda llamar a una existencia que va más allá de lo terreno, de lo pasajero. Por eso, desde nuestro nacimiento, estamos llamados a dialogar con Dios, para ser invitados por Él a su misma vida. Por eso el sentido global de nuestra vida es ese. Es decir, estamos en la existencia terrena, ¿para qué? Para dialogar con Dios, para un encuentro personal con Él. Para no creer que este mundo y la existencia de este mundo es Dios, es lo definitivo, es lo último. No, es lo penúltimo. Es condición necesaria, por supuesto, por eso toda vida humana es sagrada. Es condición necesaria la existencia en esta tierra para ser elevados al cielo, para ser ciudadanos del cielo. Porque la voluntad de Dios hemos visto que es y consiste en la vida del hombre. Una bendición de vida que en un principio se encerró por el pecado y por los errores, y que todavía siguen las sectas predicando esto, en una vida de salud, dinero, prosperidad, bienestar material, bienestar emocional. Pero Jesús, cuando llega, dice, no, renuncia a todos tus bienes, niégate a ti mismo, toma tu cruz de cada día y da la vida en sacrificio. Ama gratuitamente, con compasión. ¿Por qué? Porque vas a ganar otra vida, la vida más importante. Pero para ganar esa otra vida, tienes que vivir la existencia terrena en gratuidad, en compasión, en sacrificio. Dios mismo, venido en la carne, me dice, yo soy la vida. ¿Quieres? Pues tienes que pasar por este éxodo. Bien, por lo tanto, todo adquiere su sentido en Cristo. Muy bien, pues muchísimas gracias entonces por su atención. Espero haber aclarado ciertas cosas y situaciones. Yo sé que hay muchas preguntas, cuestiones, comentarios, dudas, porque hemos sido adoctrinados literalistamente, desde lo fundamentalista, ¿verdad? Y al ver las películas uno se cree que lo que se ve en las películas es así, y la creación fue así como se ve en las películas, pero hemos de ir más lejos, y es mejor, ¿verdad? El fundamento, la razón, el porqué de nuestra vida. Eso es lo que intenta hablarnos el libro del Génesis. Muchísimas gracias entonces por su atención, y nos seguimos viendo y escuchando en su canal católico Utzig Ajao.